Este es para recordarles un repasito, que existen dos mecanismos de respuesta, dos mecanismos de defensa, dos mecanismos de inmunidad, como lo quieran llamar. El mecanismo de respuesta innato y el mecanismo de respuesta adquirida, adaptativa o específica. Entonces, la que vamos a ver hoy son todos los mecanismos de inmunidad innata, y por eso que son varios y por eso que son muchas láminas. Porque recuerden que dentro de lo innato está todo aquello que no necesite de un reconocimiento antigénico específico. Entonces está el sistema del complemento, la respuesta inflamatoria, el mecanismo de fagocitosis, el mecanismo de citotoxicidad natural que llevan a cabo las NK y la producción de interferón de tipo 1 en las infecciones virales también se considera como mecanismo de inmunidad innata porque se produce en las primeras etapas de cualquier infección viral. No importa qué virus sea, frente a todos los virus uno produce interferón de tipo 1, entonces se considera también como un mecanismo innato de defensa antiviral, pero es un mecanismo innato. Las células protagonistas aquí son los macrófagos, las NK y los polimorfos nucleares. Y bueno, y en la semana que viene, entonces sí ya van a ver los mecanismos de respuesta adaptativa, tanto de la rama humoral como de la rama celular. Era lo que les preguntaba en el examen. Los linfocitos de qué rama, ¿hay algún tipo de examen tenía esa pregunta? ¿Qué rama de la respuesta? Algo así decía. Lo que tienen que colocar era la rama celular y la respuesta adaptativa. O en el caso de los B, la rama humoral de la respuesta adaptativa. Adelante, dale la siguiente. Entonces, aquí están representados más o menos en el tiempo lo que sucede durante la respuesta inmunitaria. Fíjense que aquí está el tiempo abajo, desde la hora 0 hasta el día más o menos 7. Eso puede variar un poquito, puede ser 6, puede ser hasta 8 o 10, dependiendo del antígeno, pero un promedio de 7. Fíjense que desde que el microbio ingresa hasta el día 7 más o menos es que vamos a tener los elementos efectores de la respuesta adaptativa. Y lo primero que se activa cuando un microorganismo ingresa por alguna de nuestros epitelios va a enfrentarse con los fagocitos, con las células del sistema innato. Fagocito, NK y proteína del complemento. En las primeras horas de ingresar cualquier patógeno, los elementos que van a enfrentar son estos que están aquí. Fagocito, complemento y la NK. Aquí aparece la célula dendrítica porque, por supuesto, célula dendrítica hay en todos los tejidos, de manera de que cuando un antígeno ingresa, ya la célula dendrítica comienza a endocitar, a degradar en el interior y luego a presentar antígenos. ¿Pero dónde? ¿Dónde se presentan los antígenos la primera vez? Pregunta de examen también. O en el órgano linfoide secundario más cercano. Para que haya ocurra entonces la presentación a linfocitos T y entonces el linfocito TCD4 se active y comience su división celular, su expansión clonal o proliferación clonal para originar entonces el ejército de células que van a producir los elementos efectores, ya sea célula T efectora, que puede ser TCD4 o TCD8, o la efectora del linfocito B sería la célula productora de anticuerpos, que es la célula plasmática. Pero eso ya ocurre hacia el día 7. Durante todo este tiempo, nosotros, quien nos defiende es esta parte. Aunque esta sea la que tenga memoria y la más especializada, porque es la específica, quien nos defiende en estos primeros 7 días, donde todavía los linfocitos están por allá reaccionando, son estos mecanismos de inmunidad innata. Entonces, a
a pesar de ser inespecíficos y de no tener memoria, son importantes porque ellos ayudan a limitar, a impedir que la infección se disemine mientras aquellos señores están activando. Dale la siguiente. Esto lo voy a pasar porque ya las diferencias ya las vimos. Pero ¿cuáles son las dos principales? La especificidad y la memoria. Ajá. Dale la siguiente. Sí. Ajá. Entonces, todos los organismos vivos tienen mecanismos de defensa, mecanismos que les permiten enfrentar cualquier agresión externa o la entrada de un patógeno. Pero estos mecanismos son diferentes a lo largo de la escala filogenética y van a ser de más sencillos a más complejos en los animales más evolucionados, los animales superiores. Tienden a ser estos mecanismos más evolucionados. El primer mecanismo de defensa, el más antiguo, es el impedir el ingreso de un patógeno, porque todos los organismos vivos tienen esta cosa que son las barreras físicas y químicas que impiden el acceso de los patógenos. Por supuesto, estas barreras van a ser diferentes dependiendo del organismo del que estemos hablando. Por ejemplo, las plantas tienen cubierta, los insectos tienen una cosa que se llama exoesqueleto, los mamíferos, en el caso de los animales vertebrados, por ejemplo, tienen la piel, las mucosas sanas. Esas son barreras mecánicas que impiden el acceso de microorganismos hacia el medio interno. Las químicas las vamos a nombrar ahora. Ahora, todos los organismos vivos entonces poseen barreras físicas y químicas que impiden el acceso. Ahora, solo los animales poseen, vamos a decir, que un segundo nivel de complejidad, porque los animales ya poseemos un sistema de defensa, un sistema inmunitario encargado de la defensa. En el caso de los invertebrados, ellos tienen únicamente sistema inmune innato. Los animales invertebrados tienen proteínas del complemento, eso está demostrado, tienen fagocitos, pero solamente el sistema innato. El sistema adaptativo surgió, en la evolución surgió mucho tiempo después que el innato, o sea que el innato es un sistema de defensa más antiguo. Los animales vertebrados, que son los más evolucionados entonces, son los que tienen un tercer nivel, vamos a decir, de complejidad en la escala filogenética, porque estos animales sí cuentan ya con un sistema adaptativo. Ya ellos tienen linfocitos B, linfocitos T, pueden producir anticuerpos. Entonces es un mecanismo más avanzado, pero que solamente está presente entonces en los animales vertebrados del sistema adaptativo. Entonces recordemos entonces que las dos grandes diferencias, les repito, son entre estos mecanismos son la capacidad de reaccionar de manera específica a un antígeno, y eso se da gracias a la gran diversidad, a la gran variedad de receptores linfocitarios que poseemos. Y en segundo lugar, la capacidad de recordar encuentros anteriores con ese mismo antígeno y de entonces responder de manera eficiente y mejor con cada uno de los encuentros, lo que se conoce, lo que llamamos respuesta secundaria. La respuesta secundaria es una respuesta de memoria, ¿verdad? En la cual entonces el sistema inmune responde de manera más rápida y mayor. Más rápida, mayor y mejor. Cosa que no tiene el sistema innato. Dale la siguiente. No tiene ni memoria ni tiene especificidad. Aquí volvemos otra vez con el tiempo, pero es porque muchas veces en los libros dividen la inmunidad innata en el transcurso del tiempo, la dividen como en dos fases. En las primeras 4 horas del ingreso de un organismo infeccioso se activan los mecanismos de inmunidad innata
innata que ya están preformados. Aquí dice, reconocimiento por efectores preformados. Quiere decir que hay mecanismos de inmunidad innata que ya están listos para la acción. Una vez que el microorganismo entra, ya vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Muchas veces estos mecanismos eliminan, remoción significa eliminación, eliminan el agente infeccioso y nosotros ni cuenta nos dimos. Esa es una de las ventajas de tener el sistema innato, ¿verdad? Que nos va a defender sin tener que hacer aquello de expansión clonal y diferenciación que hacen los linfocitos. Después de estas primeras 4 horas, aquí dice respuesta innata inducida, porque después de las 4 horas, los elementos que se activaron aquí, las células, entre ellos los fagocitos, van a producir sustancias que ya vieron ahora, van a producir citocinas que van a atraer, a reclutar otras células hacia el sitio donde se está llevando a cabo, donde se está produciendo esa infección. Esa segunda ola de células, vamos a decir, esa segunda ola de mecanismos que ya vamos a ver cuáles son, van a reconocer el agente agresor y también pueden entonces llegar a eliminarlo si es que no se eliminó aquí de una vez. Ahora, esto generalmente y para la gran mayoría de antígenos se necesita que se genere la respuesta adaptativa. O sea, son muy pocos que solo con la respuesta innata, bueno, son muy pocos cree uno, pero nosotros todo el tiempo aquí estamos en contacto con patógenos y no nos enfermamos, la mayoría de las veces. Entonces, este mecanismo tiene que ser muy eficiente. Pero, cuando esto no logra la eliminación, se generan entonces la respuesta adaptativa. Luego, fíjense aquí de 96 horas, están tocando otra vez la puerta. La respuesta adaptativa se inicia una vez que ocurre el transporte de antígeno. Mientras esto está ocurriendo, se está transportando antígeno a los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque la primera vez el antígeno no va a ser reconocido en el sitio de entrada. Otra pregunta de examen. No va a ser reconocido por donde entró. La primera vez el antígeno tiene que ser llevado hasta el órgano linfoide secundario más cercano para que allí sea reconocido por los receptores linfocitarios, tanto de B como de T. Entonces, la respuesta adaptativa se inicia una vez que ha ocurrido este transporte hacia el órgano linfoide secundario y ocurre el reconocimiento por las células T y B que están en reposo y que tienen el receptor específico para ese antígeno. Luego de eso, entonces, se ocurre la expansión clonal, es decir, la división celular, la proliferación y la diferenciación a célula efectora, que entonces sí llevaría a la eliminación del agente infeccioso. Dale la siguiente. Entonces, repasando, la inmunidad innata, ¿qué es? La inmunidad innata se refiere a los mecanismos de defensa, antígeno no específico o no específicos de antígeno, como lo quieran decir, que el hospedero emplea inmediatamente o dentro de pocas horas después de la exposición a un antígeno. Así se define la inmunidad innata. Es la inmunidad con la que se nace y constituye la respuesta inicial del organismo para eliminar microbios y prevenir una infección. Y por supuesto, igual que la respuesta adaptativa, ella tiene células y hay también componentes humorales. Ustedes entienden cuando yo digo componente celular y componente humoral. Componente humoral es la siguiente: es todo aquello que circula libre en los líquidos corporales. No son células. Pero no sé, no. Es defecto de la... Es el actor. Sí. Ajá. Lo primero que tiene que atravesar un microorganismo, un patógeno, para ponerse en contacto ya con el sistema inmunitario innato son las barreras epiteliales. Las barreras, lo que se llaman barreras anatómicas, no forman parte de los mecanismos de inmunidad innata, aunque hay libros que los meten como mecanismos innatos. No.
Estas son barreras anatómicas. Hay de tres tipos, hay barreras mecánicas, barreras químicas y barreras microbiológicas. Estamos hablando de lo que tiene que atravesar un patógeno antes de ingresar al organismo, atravesar un tejido, antes de ingresar y colonizar a un tejido. Las barreras mecánicas están dadas por la continuidad de las células en piel y en mucosas. Esa continuidad de las células epiteliales evita la entrada de un microorganismo. Cuando y la importancia la vemos cuando hay una herida, ¿verdad? Una quemadura. Hablando de quemadura, no vino Joanger, no. Que se quemó. Pobrecito. Cuando hay una quemadura, cuando hay una herida y ruptura de la continuidad de las células epiteliales, el primer peligro es una infección, porque ya se rompió esa barrera anatómica. Y el movimiento ciliar es otra barrera, que son, por ejemplo, en el aparato respiratorio, los cilios que intentan, que eliminan muchos microorganismos barriéndolos de la mucosa. Un ejemplo. La barrera química viene dada por sustancias que existen en diferentes tejidos, que modifican, que el pH lo hacen, vamos a decir, que no agradable a la mayoría de microorganismos, aunque no a todos. Por ejemplo, ácidos grasos en la piel, el pH bajo a nivel de estómago, enzimas. Por ejemplo, la lisocima es una enzima con poder antimicrobiano que está presente prácticamente en todos nuestros líquidos corporales, en todos. Y también en ciertos sitios, por ejemplo en el intestino, hay sustancias que son llamados péptidos antimicrobianos. Aquí tienen como ejemplo las defensinas, las catequicidinas, que son llamados antibióticos naturales, porque son sustancias que se producen a ese nivel. El epitelio de ese nivel produce esas sustancias que también tienen efecto antimicrobiano, pero que no forman parte del sistema inmunitario todavía, porque no hemos ingresado todavía al tejido. Y la última es la barrera microbiológica, que se refiere a que ciertos epitelios, como el intestino, poseen una flora normal que habita allí, y la presencia de esa flora nos protege contra la colonización por agentes patógenos, porque compiten entre sí los microorganismos de la flora con los patógenos por sitios de unión al epitelio. Cuando esa flora normal se barre por tratamientos con antibióticos prolongados o muy intensos, entonces quedamos expuestos a la colonización por una bacteria patógena. Dale la siguiente. Ahora, una vez que vencemos esas barreras anatómicas, ya el organismo atravesó el epitelio, lo primero que ese microorganismo va a enfrentar como mecanismo inmunitario innato es esto que está aquí, estos dos que están aquí. El sistema complemento y los macrófagos tisulares. Pregunta de examen. Lo primero que al atravesar un patógeno que atraviesa las barreras epiteliales, lo primero que se va a encontrar en un tejido es el sistema complemento y los macrófagos que viven en ese tejido, que ya lo dijimos. Macrófagos tenemos, así como hay células dendríticas en todas partes, macrófagos hay también en todas partes. Entonces, son los encargados son como sensores presentes en un tejido, atentos a la entrada de cualquier agente extraño o patógeno. Entonces, en esta parte de la clase me voy a ir hacia acá ahorita. Vamos a empezar con lo que es el sistema complemento. Pongan atención a lo que son las funciones, porque las vías de activación yo no se las voy a preguntar. Y si ustedes se las ponen a leer en cualquier parte, es un enredo loco. De verdad que es bastante fastidioso de entender al sistema complemento. Entonces yo les voy a decir aquí lo que me interesa que ustedes se aprendan, que recuerden, y eso es lo que les voy a preguntar, por supuesto. El sistema complemento es un sistema de proteínas sanguíneas, es decir, proteínas que se encuentran circulando en el plasma.
en la sangre, en el suero, como son proteínas que andan circulando libres, son componentes, entonces es un componente humoral de los mecanismos de inmunidad innata. Claro, no están activas hasta el momento en que ingresa un patógeno. Ellas circulan en su forma inactiva, pero están listas para la acción desde que un microorganismo ingresa. Pueden activarse rápidamente. Y se activan en forma de cascada enzimática, algo similar a lo que ocurre con la cascada de coagulación. Se activa el primer componente activa el segundo al tercero, el tercero al cuarto, y así sucesivamente hasta completar la secuencia de activación. Pero se van activando una detrás de otra. El efecto final de las proteínas del complemento es que parte de esas proteínas se inserten en la superficie, en la membrana del elemento extraño y abrir poros en esa membrana. Es el efecto final. Eso se llama lisis celular o lisis de membrana, porque al abrir un hueco en la superficie, por ejemplo, de una célula, hay comunicación de los medios intra y extracelular, y esa célula va a terminar muriendo por un mecanismo que se conoce como lisis osmótica, porque hay salida de componentes, hay entrada de líquido y la célula como que estalla. Ese es el efecto final de las proteínas, de la activación del complemento. Sin embargo, durante su activación se van generando componentes, porque las proteínas, recuerden que muchas son enzimas y se activan es fragmentando al componente que sigue, produciendo proteólisis. Entonces se van liberando fragmentos que van a permitir que ese sistema, como dice aquí, intervenga en otras partes de la respuesta inmune, de otras maneras. Vamos a ver la siguiente, después volvemos al macrófago, pero vamos al sistema complemento. Ajá. Bueno, dale para atrás, ya todo eso se lo dije. Que sus componentes están presentes siempre en forma de inactiva. ¿Cómo se activa el sistema complemento? Se activa de diferentes maneras, bajo ciertos estímulos. Puede activarse detectando la presencia de anticuerpos unidos a una membrana extraña. Esa es la forma de activación de una de las vías. Hay 3 vías de activación del sistema. O sea, para que me entiendan, hay 3 formas de activación, 3 maneras de activarse la cascada enzimática. Primero, cuando hay anticuerpos unidos a una superficie extraña. Y segundo, las otras 2 vías se activan directamente al contacto con antígeno. Ya vamos a ver cómo. Su activación origina varios componentes activos y inicia la formación de poros en la superficie microbiana que conducen a lisis y muerte de los patógenos. Algunos de estos componentes tienen actividad aparte de la lisis. Algunos componentes funcionan como oxoninas, algunos tienen efecto quimiotáctico y otros pueden iniciar una respuesta inflamatoria, tienen acción proinflamatoria. Y es lo que les resalté aquí en amarillo, nuestras células sanguíneas y las del endotelio vascular tienen proteínas que le permiten defenderse de los efectos destructivos del complemento. Recuerden que es inespecífico y hay muchas patologías en donde, por ejemplo, hay glomerulonefritis, que la patología en parte se debe a la activación del complemento en ese tejido, porque es inespecífico en su acción y a veces se activa de manera equivocada o de manera exagerada y daña el tejido propio. Entonces, nuestras células sanguíneas y las células del endotelio vascular tienen mecanismos que controlan la activación sobre ellas para evitar la autólisis o el daño celular. Dale la siguiente. Entonces, las 3 maneras de activarse reciben el nombre de vía clásica, porque fue la primera que se descubrió, vía alterna, porque fue la segunda, y por último se descubrió otra vía que recibieron
Son 3 maneras de activarse el sistema complemento. Las 3 son diferentes, pero desembocan en un punto común. Fíjense cómo las proteínas, la nomenclatura es una C mayúscula seguida de un número. En este caso, desde el C1 hasta el C9 son las proteínas que forman parte de la vía de secuencia clásica. Fue lo primero que se descubrió y por eso se le dio la letra C y un número. Pero después se descubrió la vía alterna y a esto se le pusieron letras mayúsculas. Yo no se las voy a preguntar. Factor B, factor D, factor P. Porque es bastante complejo. ¿Y de qué les sirve a ustedes conocer la secuencia de activación? Y esta última, esto de MBL, son las siglas en inglés de lectina, ligadora o de unión amanosa. La amanosa es un carbohidrato. Entonces, MBL o MVP, ¿y qué hace el zapato de ella por allá? No sé. MBL o MVP es lectina de unión amanosa. La amanosa es un carbohidrato que está frecuentemente en la superficie microbiana. Bueno, cualquiera de las 3 que se active va a llevar a la fragmentación del tercer componente, que es el C3. Y de ahí en adelante, la secuencia de activación es común para las 3 vías. Sea cual sea la que se active, todas van a converger en la activación del tercer componente. Y de ahí en adelante, si es una secuencia de activación, o sea, se activa el C5, se une el C6, el C7, el C8 y el C9, y estas son las proteínas que van a formar el polo insertado en la membrana de la superficie donde se está llevando a cabo la activación. Dale la siguiente para que aquí vean cómo se activan. Pero póngase del lado derecho. Para allá. Sí, porque no se me queda matando con De ese lado no me... Con el cable. Sí. Oh. Fíjense aquí. Vía clásica. ¿Qué cosas activan la vía clásica? Anticuerpos unidos a una superficie extraña. ¿Cómo se activa la vía clásica? Se activa ante la presencia de anticuerpos unidos a una superficie extraña. Cuando vimos anticuerpos o inmunoglobulinas, vimos que entre las funciones generales estaba la activación del complemento. Entonces, los anticuerpos pueden activar el sistema complemento por la vía clásica, que fue la primera que se descubrió. Si esto es la superficie extraña, los puntos rojos son los epítopes, tenemos anticuerpos unidos con su FAB al epítope y el FC queda expuesto. ¿Qué pasa aquí? Que al anticuerpo, los anticuerpos de IgG y de IgM tienen un sitio de unión para el primer componente de la vía, que es el C1. Si hay anticuerpos unidos a una superficie, ese sitio se expone. Si no, anticuerpos libres no activan complemento, porque ese sitio está escondido. Pero al unirse a epítopes presentes en una superficie, esto se expone y proteínas C1 que anden circulando en la vecindad, recuerden que el complemento son proteínas que circulan todo el tiempo. No es que se produce en el momento en que ingresa al antígeno, ¿ven? Una pregunta de examen, sino que están siempre presentes, pero se activan solo frente a estos estímulos. ¿Qué pasa? Ahí el componente C1, que es el primero de la vía clásica, pasa a ser la cercanía, ve anticuerpo unido a esto, se le pega y eso ya inicia la vía. Esto inicia la vía, porque este C1 al activarse va a exponer un sitio enzimático y va a fragmentar al C2, que es el que sigue en la secuencia, y de ahí arranca la secuencia de activación. Fíjense aquí, la MBL, ¿cómo se activa? Se activa cuando esa proteína que se llama MBL, que estructuralmente es similar al C1 en cuanto a forma, fíjense, se activa cuando está en presencia de carbohidratos como la manosa en una superficie. Tenemos MBL también todo el tiempo en circulación, pero llega a poner
contacto con manosa, ¡plum!, se le pega. Y eso inicia la activación del complemento por la vía alterna, perdón, por la vía de las lectinas. Entonces los carbohidratos actuarían No, igual que... no todos. Bueno, Aquí estoy hablando de la manosa, porque la manosa está frecuente en las superficies microbianas y en nuestras células no está accesible. Ajá, pero ¿qué ibas a preguntar? no, que decían que si esos carbohidratos actúan igual que la inmunoglobulina. Sí, pudiera decirse, ajá. Porque esta proteína tiene afinidad de unión por ese tipo de carbohidrato. Manosa, principalmente. Y para la vía alterna nunca se encontró un componente iniciador. Ajá, aquí era el anticuerpo, aquí era la MBL con la manosa, allá nunca se encontró un componente activador. Y lo que es la teoría que se aceptó como válida es que siempre la molécula de C3, que es el componente de mayor concentración de todas las proteínas del complemento, es el C3. Siempre se está fragmentando por un mecanismo llamado de hidrólisis. Siempre se está fragmentando, pero a muy baja concentración. ¿Qué pasa? Que este C3 hidrolizado tiene la capacidad de unirse a superficies vecinas. Expone un sitio de fijación. Se expone un sitio de fijación. Acuérdense que la vía alterna tenía que factor B, factor D y el P. Ajá. Lo que inician aquí es el C3 y el factor B. ¿Qué pasa aquí? Que el C3 hidrolizado tiene afinidad de unión por la proteína que forma parte del factor B. Hasta ahí se lo voy a dejar, no le voy a dar BB ni nada de eso para que no se compliquen. Pero ¿qué pasa? Este C3 hidrolizado tiene afinidad de unión por las superficies más membranas que él encuentre en la vecindad. Si él llega a unirse, si el C3 hidrolizado llega a unirse a una superficie propia, nuestras células propias tienen mecanismos de defensa, tienen proteínas que las defienden de los efectos destructivos del complemento. Unas impiden que se adhiera, otras, si ya están adheridas, las inactivan. No les quiero entrar en detalle allá, pero para que tengan una idea. En cambio, si él se monta en una superficie patógena, una superficie extraña, esa superficie no tiene proteínas de control para el complemento y la secuencia de activación aquí continúa. Y continúa pegándosele una molécula del factor B, una molécula del factor P, y de ahí entonces pasan a la fragmentación, a la convergencia en el tercer componente que vimos en la lámina anterior. Entonces, ¿qué quiero que se fijen de aquí? La forma en que se inicia cada una y las funciones, que es lo que vamos a ver a continuación, no la secuencia de activación. Entonces, repitamos. La vía clásica se activa ante la presencia de anticuerpos unidos a una superficie extraña. Es lo mismo decir, se activa por la presencia de complejos antígeno-anticuerpo, sea en circulación, sea adheridos a una célula. La vía de la lectina se activa cuando la MBL se une a carbohidratos como la manosa, que están frecuentes, presentes en una superficie microbiana. Y la vía alterna se inicia gracias a la hidrólisis espontánea del C3. Perdón, sí, del C3. Hidrólisis espontánea del C3B cuando él se une entonces a una superficie extraña. Lo que quiero es que sepan que hay varias maneras en que la cascada del complemento se puede activar. De estas tres, hay una que no forma parte de los mecanismos de inmunidad innata. ¿Cuál será? La de anticuerpos. Esto no forma parte de los mecanismos de inmunidad innata porque necesita de anticuerpos. Se requiere que ya haya anticuerpos producidos y todavía no. Entonces, por eso es que la lámina aquella donde estaba el macrófago a un lado, que decía macrófagos tisulares, allá decía vías alternas y de las lectinas del complemento.
Lo primero entonces que enfrenta un microorganismo que ingrese por un tejido es el macrófago tisular o el complemento por la vía de las lectinas y la otra, y de la alterna, no la clásica, por la necesidad de que existan ya anticuerpos. Ajá, dale la siguiente. O sea que la vía de la lectina vendría siendo la de la innata, de la otra. ¿Puedes repetir cómo se dice? Que lo... Que se activa por la vía de la lectina y la La vía de las lectinas y la alterna son las dos vías del complemento que permiten enfrentar inmediatamente a un patógeno. La vía clásica no, porque necesita de la presencia de anticuerpos. Ajá, dale la siguiente. Entonces, durante esa cascada de activación, bueno, fíjense, aquí está. Vía clásica, AB es anticuerpos, vía alterna, microorganismos, cuando el C3 hidrolizado se posa sobre ese microorganismo, y la vía de las lectinas, la unión de la MBL a vanosa. Ajá, pero hay aquí es un proceso. Se van fragmentando proteínas una detrás de otra, cosa que no vamos a ver con detalle. Lo que quiero aquí decirles es que la fase final, que es la finalización de la secuencia de activación, la finalización de la cascada, es la inserción de las últimas proteínas desde el C5 hasta el C9 en forma de poro en la membrana extraña, en el patógeno que indujo la activación del sistema. ¿Ya? Las proteínas se insertan, aquí está, desde el C5 hasta el C9 en forma de poro o canal que atraviesa la membrana. Es la fase final. Pero durante la cascada de activación, esta parte, este es el inicio, este es el fin, pero en el intermedio se van rompiendo proteínas, componentes del complemento, y se van originando fragmentos. Por ejemplo, el C3 se fragmenta en C3b y en C3a. El C3b es el que sigue la secuencia de activación, pero el C3a se libera al medio. Igual con el C5a se libera al medio. Estos fragmentos de proteína le permiten al complemento ejercer otras funciones. Por ejemplo, el C3A y el C5A son proinflamatorios. Ya vamos a ver por qué. El C3B funciona como oxonina. Entonces, aparte de la destrucción de membranas, el complemento tiene estas actividades. Dale la siguiente. Dale la siguiente. No entremos en detalle con eso. ¿Qué son estas que están aquí? Si yo les pregunto las funciones o las actividades biológicas, como dice allí, que puede llevar a cabo el complemento durante la respuesta innata, son estas que están aquí. La lisis celular, que es la destrucción de membranas por apertura de poros, la actividad proinflamatoria, pues ya vamos a ver qué componentes, la oxonización con la facilitación de la fagocitosis y la quimiotaxis. Donde se esté activando el complemento, esas proteínas, cuando se están desencadenando la cadena, tienen efecto quimiotáctico de atracción hacia ese tejido. Dale la siguiente. Fíjense, estos son los poros. Una fotografía por microscopía electrónica. Esto es un glóbulo rojo, que es la célula que normalmente se utiliza para medir la actividad del complemento. Eso se mide. Uno puede medir en un individuo con muestra de su suero la actividad, si ese complemento está funcionando o no de manera normal. Y generalmente las células que se usan para enfrentar al complemento son glóbulos rojos extraños. Ajá, fíjense, el poro es un poro que se inserta en la membrana, pero que sobresale. Fíjense, sobresale. Por supuesto, esto puede ocurrir en diferentes puntos de la misma célula. Donde se inserten las proteínas, allí puede originarse un poro. Pero ¿qué pasa? Que atraviesa la membrana de lado a lado, entonces hay comunicación, como les dije, de los espacios intra y extracelular, y la célula termina muriendo por un mecanismo que se conoce con el nombre de lisis osmótica. Lisis osmótica. No es el mismo mecanismo de lisis que utilizan los linfocitos citotóxicos.
Dale la siguiente. Otra pregunta de examen, ¿verdad? Otra pregunta de examen. Dale la siguiente. Voy a repetir. Ajá, la segunda función es la actividad, bueno, aquí está la de oxonización. Y muchos investigadores llaman a esta como la función más importante del complemento, la de funcionar como oxonina. Porque la anterior, la de provocar lisis celular, no siempre puede ocurrir. No todos los microorganismos se dejan abrir poros. Hay microorganismos que han desarrollado mecanismos de evasión al sistema inmune y se protegen. Y el microorganismo y el complemento, no puede abrir poros en esas membranas. Va a depender de las características que tengan la membrana. Entonces, no todas las bacterias se dejan. Por ejemplo, hablando de un microorganismo, no todas las bacterias se dejan abrir poros por el complemento, no. Muchas ya resisten ese mecanismo, pero este no. Por esto muchos consideran que este es el mecanismo principal en cuanto a las funciones del complemento, que es el de funcionar como oxonina. Y entre las proteínas del complemento, quien funciona mejor como oxonina es el C3b. El C3b porque es el que gana en número por la concentración. Entonces el C3b puede facilitar el proceso de fagocitosis porque puede recubrir. Supongamos que esto es una bacteria, el C3b, una vez que él se forma, él viene del C3. Cuando el C3 se fragmenta en C3a y C3b, el C3a queda libre en el medio y va a funcionar como proinflamatorio, pero el C3b expone un grupo químico que le permite unirse a las membranas. Y él puede unirse, entonces como son muchas las moléculas de C3b que se generan, porque son cientos de moléculas de C3 las que se fragmentan, una vez que el complemento comienza a activarse, todo el C3b que esté circulando cerca, ese se va fragmentando. Y entonces llueven prácticamente, recubren al microorganismo de C3b. Y eso funciona como oxonina porque los fagocitos, tanto macrófago como neutrófilo, tienen receptores para el C3b. Esto hace que la unión, por ejemplo, entre el neutrófilo y la bacteria se facilite. El neutrófilo se une por sus receptores al C3b presente en la bacteria y eso estimula entonces su endocitosis, su internalización para luego entonces ser destruido por mecanismos que vamos a ver ahorita en un rato. Entonces, el mecanismo de oxonización lo lleva a cabo es el responsable del C3b. ¿Qué otro componente funciona como oxonina en el sistema inmune? Las inmunoglobulinas. Principalmente la IgE, las inmunoglobulinas. Que aquí también están pintadas, porque el dibujo está representando las dos, el C3b y aquí hay anticuerpos. Ustedes ven esto de cerca, pero aquí no pueden nombrar anticuerpos, porque estamos hablando de respuesta innata. Entonces, durante la respuesta innata, la principal oxonina es la proteína, el fragmento de proteína C3b. Dale la siguiente. En cuanto a actividad proinflamatoria, la tienen estos tres componentes: el C5a, que ya vimos que se originaba de la fragmentación del C5, C5a, C5b. Generalmente los que se liberan al medio tienen el sufijo A, y los que siguen la secuencia de cascada que va para la membrana, para abrir el poro, es el que tiene el sufijo B. Entonces, pero se fragmentan también proteínas C3, C4 y C5 durante la secuencia de activación. Acuérdense que es una cascada enzimática y hay fragmentación de las proteínas. Estos tres tienen actividad proinflamatoria. Es de mayor a menor en cuanto a potencia para producir inflamación. Quiere decir que el C5a es el principal. Le sigue el C3a y el C4a tiene muy poquita, a veces ni lo nombra. El C5a y el C3a son los principales. ¿Por qué tienen actividad proinflamatoria? Porque los mastocitos tienen receptores para esos componentes.
Entonces ellos al producirse pueden unirse a mastocitos o a basófilos, si es que están en sangre, que estén en la cercanía, y eso provoca que el mastocito se active, se unen a receptores de la membrana, por eso flecha aquí, y esto genera señales intracelulares, el mastocito se activa y comienza a hacer dos cosas. En primer lugar, se degranula. Se degranula quiere decir que vacía el contenido de los gránulos al espacio extracelular, fuera de él. Y en segundo lugar, con fosfolípidos que él toma de su propia membrana, él comienza a sintetizar otro tipo de mediadores que son los leucotrienos y las prostaglandinas, pero que también son mediadores inflamatorios. Y recuerden que lo que el mastocito tiene en sus gránulos principalmente es histamina, que también es proinflamatoria porque provoca vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, porque el complemento tiene actividad proinflamatoria, por esto, porque estos componentes que forman parte de su secuencia de activación al producirse, se unen al mastocito, provocan su degranulación, esto se llama liberación de los mediadores preformados, que son los mediadores que están almacenados. Ya fueron sintetizados en un momento y están guardados en los gránulos, a la espera de un estímulo para ellos liberarlos. Y en segundo lugar, comienza la producción de los mediadores, estos que entonces se llaman neoformados o recién sintetizados, porque estos se sintetizan en el momento en que el mastocito se activa, no están almacenados, lo que son los leucotrienos y las prostaglandinas. Por estas mediadores preformados primero, y en segundo lugar la producción o liberación, porque luego también van a ser liberados, de mediadores neoformados o recién sintetizados, porque estos se forman luego de la activación, luego de que él recibió el estímulo, él comienza a sintetizar. Por eso es que estos se liberan más tarde, pero esto es prácticamente inmediato, a los pocos minutos. Ya el mastocito libera su contenido, el que tenía guardado, que son los preformados. Y estos dos, por estas dos vías bioquímicas, enzima lipoxigenasa y la enzima ciclooxigenasa, utilizando componentes de la membrana celular, como el ácido araquidónico, que por esta enzima, la fosfolipasa 2, que la importancia de esta es que esta es la enzima que inhibe los esteroides, la fosfolipasa. Por eso es que los esteroides son potentes antiinflamatorios. Bueno, una de las razones. Esta enzima separa fosfolípidos de la membrana, y por estas dos vías bioquímicas se producen entonces estos dos. Dale la siguiente, que creo que es de la misma. Esos componentes se llamaron anafilatoxina, ya prácticamente ese término no se usa, pero es que antes a la alergia se le llamaba anafilaxia. Y yo dije que anafilaxia e inflamación tienen mucha relación, me salió en verso. Pero entonces ellos se llamaron mediadores de la anafilaxia porque se veía que provocaban esa respuesta alérgica cuando fueron descritos la primera vez. Entonces por eso se le llaman anafilatoxina. Entonces estos tres componentes, aquí dice lo mismo, actúan sobre receptores mastocíticos, induciendo síntesis y liberación de mediadores que aumentan la permeabilidad vascular. Entonces, no solamente hay salida de plasma, de líquido, sino que también salen hacia el espacio extracelular, es decir, hacia el tejido, salen también moléculas pequeñas, pueden salir proteínas del complemento, del vaso hacia el tejido, pueden salir anticuerpos si es que los hay de otras respuestas, y hasta células como el neutrófilo y otros monocitos pueden salir del interior del vaso hacia el tejido gracias a esta respuesta inflamatoria.
Entonces, desde el punto de vista inmunológico, la importancia de la respuesta inflamatoria es que es la que permite la salida de componentes del sistema inmune que normalmente están en sangre, como el neutrófilo, hacia el tejido. Porque en tejido sano no hay neutrófilo. El neutrófilo solamente pasa si hay un estímulo inflamatorio o un estímulo infeccioso que lo atraiga. Si no, él permanece en sangre. Entonces, es la manera del sistema inmune de llevar elementos, componentes de su sistema hacia el sitio donde ellos están necesitando. Dale la siguiente. Bueno, aquí luego pasamos otra vez a inflamación, pero ¿se acuerdan que estábamos en la lámina aquella que decía el patógeno rompió las barreras epiteliales? ¿Qué lo va a enfrentar? El complemento por la vía alterna y de la lectina y el macrófago tisular. Entonces, el macrófago tisular, ya salimos del complemento, ahora vamos otra vez, volvemos a la misma lámina ya, al macrófago. Ajá. ¿Qué pasa con el macrófago tisular? El macrófago anteriormente se creía que era una célula que solo vivía para fagocitar. Era como ciega y comía por aquí, comía por allá ella. Pero ahora hemos visto que prácticamente en todos los tejidos hay macrófagos y que actúan como una especie de sensor de algo extraño. Si hay algo extraño, el macrófago enseguida lo va a reconocer. Porque el macrófago, a pesar de no tener un receptor específico de un antígeno, el macrófago tiene muchos receptores para otras cosas. No tiene receptor específico de antígeno, pero tiene receptores que le permiten reconocer, oigan bien porque es pregunta de examen, reconocer componentes que normalmente están presentes en un microorganismo y no en nuestras células, o por lo menos no están accesibles. O sea, reconoce que hay algo extraño, pero no se une a él. Sí se une. Sí, pero no es un reconocimiento específico. Pero sí tiene receptores que le permiten detectar, uniéndose, cosas extrañas. Y eso le indica al macrófago que está en presencia de algo que no es normal, ni que es propio. Se dice que entonces el macrófago reconoce patrones moleculares. Un patrón es algo Que se repite, ¿verdad? Un patrón, se repite, se repite, se repite. Entonces, ¿qué pasa con estos patrones asociados a patógenos? Son moléculas que están presentes de manera común, muy común en las superficies microbianas, en la mayoría de las superficies microbianas, y no están presentes en nuestras células. Lo que dice aquí, los patógenos tienen estructuras moleculares que no están presentes en el hospedero, en el animal hospedero, o por lo menos no están accesibles a los elementos del sistema inmune de nuestro organismo, ¿ya? Segundo lugar, se trata de estructuras que son compartidas por muchos patógenos relacionados. Por ejemplo, todas las bacterias que se caracterizan, ustedes no han visto, o sí han visto ya. Según el pensum no lo han visto. Bacteriología. Por ejemplo, todas las bacterias que se clasifican como gram negativas tienen un componente que es el lipopolisacárido en la membrana. Eso es un patrón molecular. ¿Por qué? Porque todas las bacterias lo tienen, las bacterias de ese tipo. ¿Ya? Entonces es una cosa que se repite, que es compartida por muchos patógenos. Y en tercer lugar, son relativamente invariantes, es decir, se han conservado durante la evolución sin modificación, porque son estructuras que normalmente el patógeno necesita para sobrevivir. Entonces, el señor macrófago se vale de eso para reconocer a un patógeno. ¿Ya? Supongamos que nosotros somos bacterias. Las bacterias tienen el pelo negro, porque todos tenemos el pelo oscuro. Bueno, entonces esto es un patrón molecular y a lo que agarra alguien con el pelo oscuro, lo destruye. Busca fagocitarlo y destruirlo. Es una cosa que se repite en los patógenos. Entonces, el macrófago en la evolución
ha logrado desarrollar receptores que le permiten reconocer esos patrones moleculares. Entonces se llaman receptores de reconocimiento de patrones moleculares. El patrón molecular está en el patógeno, el receptor está en el macrófago. No me lo vayan a voltear en el examen. Por ejemplo, el receptor, fíjense que hay un receptor de manosa. La manosa ya vimos que es un carbohidrato que está frecuente en superficies microbianas. Entonces, eso es un patrón molecular. El receptor de LPS, que es lipopolisacárido. El receptor de glicano, que es otro carbohidrato que reconoce el macrófago. Este es Scavenger, el tipo TOL, que es de los más importantes, ya vamos a ver por qué. Pero él tiene toda una variedad, son muchísimos receptores que el macrófago tiene que le permiten reconocer, detectar que está en presencia. ¡Epa! Aquí hay algo. Vamos a llevar a la mano. Aquí hay algo extraño. Y el macrófago entonces procede al siguiente paso, que sería su activación. Una vez haya detectado la presencia de ese patrón molecular. Dale la siguiente. Entonces, patrones moleculares, fíjense aquí, no solamente son estructuras de afuera. Si esto es una bacteria, ¿verdad? Este es el ácido nucleico, estos son los flagelos. Generalmente son componentes de la parte externa, como de la membrana, el peptidoglicano, el LPS, pero también la estructura de la proteína que forma los flagelos, pero también pueden ser estructuras de adentro, fíjense. El macrófago también tiene receptores que le permiten reconocer ácidos nucleicos virales, ADN bacteriano. Tiene receptores porque busca, por ejemplo, estas secuencias aquí. Esto es ARN de cadena sencilla, este es de cadena doble, viral. Estas secuencias CPG, esto es citosina, guanina. Citosina son secuencias que hay en el ADN, que en los virus y en las bacterias están, fíjense esto, aquí no vamos a entrar en detalle de qué es metilado, no. ¿Qué pasa? En nuestro ADN, si hay esta secuencia CPG, pero está metilado. En los patógenos, estas secuencias CPG no están metiladas. Entonces ya eso es algo que el macrófago puede detectar. ¿Y por qué detecta cosas de adentro? Porque acuérdense que el macrófago al ingerir, él va a enguañicar lo que está ahí adentro, a desbaratarlo, a fragmentarlo. Entonces, desbarata esto y él ya puede tener acceso a lo que hay adentro de eso. Y puede detectar qué tipo de ácido nucleico tiene ese. Básicamente destruye su capa para Sí. ver lo que está. Pero la destruye para saber, si me comí algo malo. ¿No? O sea, algo así. Ay, me equivoqué y era algo bueno, algo propio. Ya, pero No, una de las cosas de lo que uno se ha dado cuenta, pues, es que el que provoca respuestas autoinmunes es el sistema adaptativo, el innato no. O sea, no hay para que vean que no es un mecanismo tan Completo. no tan, ¿cómo diría? Tan bobo, el tonto. Ajá, que no es tonto ni bobo, o sea, no se deje engañar. En cambio, el adaptativo hace un reconocimiento tan específico, tan chiquito, que puede equivocarse y puede detectar una secuencia en algo propio que no es que, o sea, su receptor puede estar diseñado para reconocer algo tan pequeño que está presente en microorganismos, y eso es tan pequeño que fácilmente esa cosita pequeña puede estar presente en un tejido propio y se provoca la respuesta autoinmune por vamos a decir, la minuciosidad que tiene. En cambio, el otro no. El otro, al reconocer cosas más genéricas, tiende a no equivocarse. Ajá, entonces fíjense que los patrones moleculares pueden ser de diferente composición. Ya vimos que pueden ser ácidos nucleicos, cosas que ya están adentro del microorganismo.
pero pueden ser lípidos, carbohidratos o proteínas. Hay muchas estructuras que pueden funcionar como patrón molecular. El líquido, el LPS, que ya les dije, en las bacterias gram negativas, el ácido lipoteicoico y el péptidoglucano en las bacterias gram positivas, carbohidratos como la manosa, proteínas como la flagelina, que es la proteína que forma los flagelos, son flagelinas unidas, flagelina, es la proteína que forma parte de los flagelos. Y esto de N-formil es un aminoácido modificado, la N-formil, la metionina. Muchas bacterias tienen ese aminoácido que está formilado, tiene un radical agregado, se llama N-formilmetionina, que en nuestro sistema, en nuestro organismo de nosotros los vertebrados no está. Entonces, la presencia de ese aminoácido en una proteína le indica al macrófago que está en presencia de algo extraño. Y muchas bacterias, principalmente las bacterias, tienen ese aminoácido modificado. Entonces, todo eso llama la atención del macrófago. ¿Para qué hay algo extraño? Y él comienza entonces su papel de destrucción. Esto era para, como ustedes no habían visto bacteriología, ni, bueno, algunos se han visto virus, ¿no? ¿Qué están viendo? Aquí están esta es la composición de una bacteria, de la membrana de las bacterias gram negativas. Aquí llama la atención son estas estructuras que son los lipopolisacáridos, es lo que está más accesible, porque el peptidoglicano es esto y está como más escondidito. Pero en las bacterias gram positivas sí está el peptidoglicano accesible, es esto y esto es el ácido lipoteicoico. Entonces todas esas son estructuras que el macrófago reconoce a través de receptores de patrones moleculares. Dale la siguiente. Ay, yo no tengo ganas de darle esto, pues se van a enredar. Dios mío. Se van a enredar. Porque, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Sí, voy a llamarles la atención sobre esto. ¿Qué les voy a decir? Que receptores de reconocimiento de patrones hay por todos lados. No solamente los tiene el macrófago. También hay receptores que andan circulando libres en líquidos biológicos. Por ejemplo, las proteínas surfactantes pulmonares se consideran como receptores que reconocen patrones moleculares porque se le pegan a los microorganismos. La proteína C reactiva, que muchas veces se mide en sangre para medir inflamación, actividad de una enfermedad, también funciona porque se pega, todo aquello que se pegue a un microorganismo termina funcionando como un sensor, es decir, como un receptor que reconoce un patrón. Pero no les voy a dar la clasificación para que no se complique. Pero recuerden que receptores de patrones moleculares hay de varios tipos y hay por todas partes. Y los más importantes son estos que están aquí, los receptores llamados señalizadores. Hay receptores que están presentes, estos señalizadores están presentes en la membrana celular externa, pero también en la membrana de los compartimientos intracelulares, es decir, de los endosomas. Ya vamos a ver eso. Es decir, que tienen una localización intra y extracelular. Por eso es que el macrófago, cuando él se come algo dentro del fagosoma, él puede detectar el ácido nucleico, porque en la membrana de esa cosa interior del fagosoma también hay receptores que reconocen estos patrones moleculares. Ya vamos a ver estos. Un ejemplo o los más importantes de estos receptores señalizadores son los receptores tipo TOL, que ya vamos a ver qué son. Y estos NOD y RIG, se los voy a nombrar aquí, porque son los que permiten, son los intermediarios para producir interferón gamma.
porque son sensores que hay en el citosol, en el citoplasma de las células, de nuestras células, y son los que detectan principalmente el ADN y el ARN viral, también de bacterias, pero acuérdense que quienes se replican adentro son los virus, y entonces ellos funcionan como sensores de replicación viral, y estos son los que pueden avisar a una célula de que está infectada por un virus. Entonces, en nuestras células, que no son macrófagos, sino que en todas nuestras células también hay receptores que reconocen patrones moleculares que están asociados a estos microorganismos cuando se replican en el interior de nuestras células, como por ejemplo los virus. Pero dale la siguiente. Entonces, esa clasificación no se la van a aprender. Lo que quiero es que recuerden que... ¿Qué me iba a decir? ¿Alguien me dijo, profesora? O sea, me llama la atención porque le puedes dejar el patrón de reconocimiento secretado que son la PCR, porque esa es la que mayormente utilizan para detectar bacterias, las pruebas PCR. Pero Cuando miden PCR PCR, Ajá. ¿qué está midiendo? ¿El patrón de reconocimiento en uno o en una prueba? No, mide la concentración de la proteína. Cuando hay una infección o inflamación, la proteína eleva su concentración. Ella forma parte de las proteínas de fase aguda. O sea que cuando hacen una prueba de PCR, por ejemplo, en COVID, se mide el... No, no estoy hablando de PCR de reacción en cadena de la polimerasa, porque se confunden por las siglas. El PCR es una proteína que normal, no sé si eso es lo que me estáis diciendo. No, hablo de bacterias. No, pero PCR es una proteína que nosotros normalmente tenemos en circulación. Como decir la albúmina, por ejemplo. Es una proteína que normalmente todos tenemos, pero que se ha visto que cuando tenemos una inflamación o una infección, esa proteína, la concentración sube más de 100 veces en sangre. Sube. Entonces, en medicina se usa el monitoreo de esa proteína para medir, como para monitorear el avance o el cese de la enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy monitoreando a un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo, estoy hablando de humano, Puede estar en perro también. cuando esa proteína está elevada, el paciente quiere decir que está en crisis y hay que apretar el tratamiento. Cuando ella disminuye, quiere decir que el paciente está en remisión y uno quita el tratamiento o lo baja, ¿ya? Baja su concentración. A eso es que me refiero, a la medición de esta proteína en sangre. A eso que me refiero. No forma parte de una bacteria, que no sé si fue lo que entendiste. No, o sea, sé que forma parte de nosotros. Pero mi pregunta es si eso es lo que mide, por lo menos en el caso de infecciones bacterianas. Sí, pero ahí están midiendo la concentración Exacto. en sangre de la proteína, sí, porque ella es soluble, ella circula en los líquidos corporales. Y se dice que funciona como patrón, como receptor de patrón molecular, porque ella tiene afinidad por componentes, creo que por fosfolípidos presentes en superficies microbianas. Y eso activa la fagocitosis. Ya vamos a ver ahorita, creo que la nombramos más adelante, cuando veamos respuesta de fase aguda. Entonces, esto no quiero que fíjense la misma lectina de una unión amanosa, funciona como un receptor de patrón molecular, porque se une amanosa. Activa el complemento, pero igual ella está uniéndose a un microorganismo y es lo que funciona entonces como receptor que reconoce un patrón molecular. Ajá. Lo que le quería llamar la atención es estos que están aquí, que son los receptores señalizadores. Dale la siguiente, fíjense que
tienen localización intra y extracelular. ¿Por qué? Porque están presentes en la membrana plasmática, por ejemplo, de fagocitos, del macrófago, y puede reconocer de esta manera estructuras externas del microorganismo o de la bacteria en este caso, lipopolisacáridos, flagelos, pero también están localizados en la membrana de los fagosomas. Por ejemplo, de esto que se forma aquí cuando él ingiere, están localizados en el interior de los fagosomas y eso es lo que, estos son los receptores que le permiten reconocer en este caso el material del ácido nucleico. Si esto es un virus, entonces le permite reconocer aquí este ARN viral con los receptores estos que están aquí. Entonces, estos son los receptores señalizadores que son de la familia TOR. Dale a la siguiente, que se han descrito muchos. Aquí apenas iban por el 10, pero se han descrito más. Pero usted no va a preguntar esta lista. No, yo no les voy a preguntar la tabla tampoco. Lo que quiero es que recuerden que son receptores de patrones moleculares que están presentes, fíjense, en la superficie celular, es decir, en la membrana plasmática, pero también en compartimientos celulares. Por ejemplo, fíjense aquí, el 3, el 7, el 8 y el 9 que están presentes en compartimientos de la célula, en los endosomas, en los fagosomas. Tiene el mismo... En esta cosa que está aquí. Cuando yo digo endosoma, me refiero a una vacuola que está dentro del citoplasma. Entonces, unos están presentes en la superficie y otros están presentes en el endosoma. En la superficie, fíjense, están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, en la superficie de la célula. Y se designan así, pero eso viene del receptor tipo TOL por las iniciales Bueno, en inglés. ahí falta uno, pero porque no se ve. LR seguido de un número. ¿Dónde falta uno? Aquí. Porque ya, ahí dice está cortado. TLR11, pero ahí falta el TLR11. Sí, pero ya el 10 y el 11, fíjense que todavía el ligando era desconocido, no se había descubierto. Yo tampoco les voy a preguntar, ¿este LR5 que une? No. Necesito es que recuerden que son receptores que están presentes en las membranas celulares y en los endosomas que le permiten detectar estructuras de un microorganismo. Fíjense, lo que están en los endosomas, en compartimientos celulares son, aquí el 3, fíjense, le permite detectar a ARN de doble cadena que se encuentra en ciertos virus. Este que está aquí, este también detecta ARN bacteriano. Pero en cadena simple. Este detecta la secuencia CPG en el ADN bacteriano, secuencias no metiladas. De manera que hay receptores para estructuras internas y hay receptores para estructuras externas. Por ejemplo, el 4 es el que detecta lipopolisacáridos, el LPS de las bacterias gram negativas. El 5 detecta flagelina, que es el componente de los flagelos. O sea, hay receptores para todo eso. Ahora, ¿qué importancia tienen ellos? Que una vez que ellas han unido, se unen ligando con el receptor, se generan señales intracelulares que van hasta el núcleo, una cascada, se activa una cascada de señalización intracelular que va hasta el núcleo, y en el núcleo, todas salen así cortadas, Sí. en el núcleo se va a activar la transcripción de las proteínas que hacen falta para enfrentar a ese microorganismo. Por ejemplo, se activan genes de citocinas, se activan genes de moléculas de histocompatibilidad, entonces el macrófago comienza a prepararse y sintetiza esas moléculas que va a utilizar para la respuesta que va a montar contra ese microorganismo. Por eso se llaman de señalización. Los otros receptores, el tipo secretado o el tipo
tipo soluble, el tipo de endocítico, funcionan es de otra manera, o activando la fagocitosis o activando complemento, pero estos señalizan a la célula qué tiene que producir, y de ahí la importancia para enfrentar a ese microorganismo. Por ejemplo, dale la siguiente. Y la cosa es que se pueden activar varios simultáneamente, al mismo tiempo, ¿ya? Y eso ayuda a que la célula del sistema innato, en este caso el macrófago, comience a definir a qué se está enfrentando. Entonces, no es tan inespecífica como antes se creía. Porque, por ejemplo, fíjense que hay 3 microbios diferentes. Estos 3 microbios van a generar respuestas diferentes, dependiendo del patrón de receptores TOL que ellos activen. Por ejemplo, por aquí voy a inventar, si este microbio, los receptores del macrófago, estos que están aquí. Si este macrófago detecta en este microbio, fíjense, esto es un flagelo, detecta flagelina y detecta LPS. El macrófago dice, esta es una bacteria gram negativa, por decir algo, con flagelada, tiene flagelo. Pero si en cambio con los otros receptores él detecta péptidoglucano y otra cosa, esta es una bacteria gram positiva. Y con otros detecta ADN bacteriano, vamos a poner vivo, detecta ARN viral o secuencia CpG no metilada, este señor es un virus, ¿ya? Dependiendo de los receptores que ese microorganismo active, la respuesta del macrófago va a ser diferente. ¿Diferente en qué sentido? Que él va a producir las moléculas necesarias para enfrentarse a eso. Si es algo viral, él va a producir citocinas. ¿Qué hora es? Yo hay que terminar a las 11:30. Bueno, vamos a darle más rápido. Sí, ya se me fue la onda. Si el macrófago detecta que es un virus lo que él está enfrentando, se da cuenta que es un virus porque está detectando ahí en el interior de la célula las cosas que tienen los virus, entonces él va a activar la síntesis de citocinas que vayan a influenciar o a inducir que la respuesta adaptativa se vaya hacia el tipo que enfrenta, hacia el patrón que enfrenta microorganismos intracelulares, que es cuál, tan raspado, pues cuál, tenía que haberlo dicho de una vez. ¿Qué patrón de respuesta enfrenta microorganismos intracelulares? ¿Qué patrón de respuesta de citocinas? Se lo preguntó Diana en el examen. Imagínense. Rapado todo. Estamos rapados. Están rapados. ¿Qué pasará ya en enero? Imagínate vos qué va a pasar. Acaban de presentar. Ya en enero, ¿qué va a pasar? Bueno, el patrón de respuesta de citocinas tiene que ser diferente. O sea, la respuesta adaptativa. Vamos a adelantar aquí y ya después la otra la pasamos rápido. Pero esto es importante porque se los pregunto en el examen. La respuesta adaptativa tiene que ser diferente porque debe adaptarse, el nombre lo dice, al microorganismo que está ingresando. Y para que sea eficiente, tiene que producir lo que se necesite dependiendo de si el microorganismo es de hábitat intracelular o extracelular. Lo más importante para que una respuesta adaptativa diga, no, voy a hacer para que sea eficiente, es determinar si es extra o intracelular. Si es extracelular, la respuesta adaptativa puede ser a predominio de anticuerpos. Pero si es un microorganismo de hábitat intracelular como un virus, los anticuerpos no van a eliminar una infección viral. Hay que generar células que maten a las células que están infectadas. Bueno, entonces el patrón de respuesta celular o el patrón de respuesta humoral. O sea, debe predominar, siempre se van a producir de los dos,
pero va a haber predominio de uno y eso debe depender del tipo de microorganismo que se está enfrentando. Ajá. Eso se decide en el momento de la presentación antigénica. Las citocinas que la célula presentadora esté produciendo son el principal factor que dirige o que decide si la respuesta va a ser humoral o celular. Entonces, en eso es que ayudan un poco los receptores TOL. Antes se creía que la respuesta innata y la respuesta adaptativa eran cosas completamente separadas. Hoy no, hoy se sabe que las dos se solapan. Solapan es que es la palabra. Se complementan, se ayudan. Se unen. Coexisten. Que cuando una está terminando ya la otra está comenzando. Se reemplazan. Ajá. Y entonces la respuesta innata influye en qué tipo de respuesta adaptativa se va a generar gracias a estos receptores TOL. Porque fíjense, es inespecífica, pero la activación de los receptores TOL ya va indicando a qué nos estamos enfrentando. Hay un virus, no es una bacteria extracelular, ¿no? Ya, dependiendo de los patrones moleculares que estos receptores estén detectando en ese bicho que ingresó. Entonces, de ahí la importancia de los receptores TOL, que ellos van a activar el patrón de citocinas necesario para enfrentar a esto. Y de esa manera ellos influyen en qué tipo de respuesta va a predominar, si humoral o celular. Dale la siguiente, porque si no, no vamos a terminar. Claro, porque por ejemplo, aquí dice célula dendrítica, pero como estamos en respuesta innata, todavía puede ser un macrófago que está fagocitando. El macrófago, claro, él va a detectar con estos TLR los componentes del patógeno, ahí las señales intracelulares, comienza a producir las moléculas necesarias para la presentación antigénica, comienza a producir citocinas, comienza a sintetizarse los genes necesarios y él va a presentar antígeno a linfocitos T que estén en reposo, vírgenes, como dice aquí. Y dependiendo de las citocinas que él esté produciendo, él va a decidir si este T virgen se va a ir hacia TH1 o hacia TH2. Por supuesto, este es un linfocito T que TCD4 o TCD8. TCD4. TCD4. Soy grave, pero no tan grave. No de muerte. TCD4. Si es TH1, él va a producir citocinas como el interferón gamma que van a dar la respuesta contra gérmenes intracelulares. Y si es TH2, él va a producir IL4, que es lo que va a estimular la producción de anticuerpos, la respuesta humoral. Esto es dependiendo de las citocinas que esta señora precélula que está presentando decida producir. Y eso a su vez se lo va a indicar esto que está aquí, los receptores TOL, que está reconociendo sobre el patógeno. Dale la siguiente. Y los TCD también pasan por el mismo proceso, ¿verdad? Que los TCD4. Pero no, esa diferenciación a TH1 a TH2 eso la gobierna el TCD4. TCD4 TH1, TCD4 TH2. El citotóxico solo reconoce Eso me si pregunta él lo examen. mata. Lo del No TH1. le des idea, por favor. No le des idea. Es que me acuerdo porque es me pregunto. Continuamos. Apenas estaba el macrófago reconociendo e ingiriendo, ¿verdad? Reconociendo con los patrones moleculares. Ajá. Entonces, si el macrófago se une con estos receptores al patógeno, lo primero que va a pasar es, aunque esto no esté en orden, ¿qué va a hacer? Esta es la bacteria, estos son los receptores de patrones. Puede ser TOL, puede ser otras cosas, ¿verdad? Hay varios. Pero entonces, ¿él qué va a hacer? Inmediatamente que él una los receptores con los patrones moleculares, se estimula la ingestión, ¿verdad? La ingestión del microorganismo
se internaliza en una vacuola intracelular para luego ser digerido, destruido. Entonces, ingestión y digestión del patógeno. Ingestión y destrucción, como lo quieran llamar. En segundo lugar, el macrófago, entonces, estos receptores tipo TOL envían señales al núcleo y el macrófago comienza a producir citocinas. Y en tercer lugar, el macrófago también inicia la síntesis y la expresión en la membrana de moléculas que le van a permitir funcionar como una célula presentadora de antígenos. Él comienza entonces a sintetizar moléculas de histocompatibilidad y otras moléculas que se llaman coestimuladoras, que van a ver cuando vean la respuesta adaptativa. Dale la siguiente. Ajá. Lo de la digestión. Lo primero que ocurre es que el macrófago, una vez que se une al patógeno con los receptores que reconocen los patrones moleculares en ese patógeno, se envían señales al núcleo y él empieza a emitir pseudópodos y engloba al microorganismo, lo internaliza en una vacuola intracitoplasmática para después destruirlo por mecanismos que vamos a ver ahorita. Porque cómo lo destruye aquí, ya vamos a ver cómo. En segundo lugar, él comienza a sintetizar citocinas y las libera al espacio extracelular. O sea, ingiere y digiere. Produce citocinas y en tercer lugar comienza a expresar en la membrana moléculas que le van a permitir funcionar como una CPA, célula presentadora de antígenos. O sea, él tiene que presentar moléculas de histocompatibilidad y otras moléculas que se necesitan en la presentación antigénica y que van a ver el próximo jueves con la profe Diana. Dale la siguiente. Pero básicamente, profe, ahí el 2 es el 1 y el 1 es el 2. Sí. Para aclarar. Sí, pero no importa. O sea, el orden no importa. A la final, si es que ustedes me lo van a decir, no sé, en una pregunta que se me ocurra. ¿Esa es la que sigue? Sí. Ajá, entonces, vamos a ver primero, antes de pasar a los mecanismos de fagocitosis, vamos a ver primero qué citocinas produce ese macrófago durante la respuesta innata. En primer lugar, él comienza a producir IL-1 y TNF alfa. También produce IL-6. Si él detecta en el microorganismo patrones moleculares de un microorganismo de hábitat extracelular, él produce IL-6 porque eso incrementa la producción de anticuerpos en la respuesta adaptativa. Produce IL-8, que es quimiotáctico. Quimiotáctico quiere decir atracción. Sí. Ya me preguntó algo de eso, no me acuerdo. Quimiosina. Quimiosina, sí. Ajá, entonces él va a atraer células al sitio de la infección, la IL-8, principalmente neutrófilos. La IL-8 es quimiotáctica principalmente para neutrófilos. Y la IL-12 la produce cuando él detecta, primero para activar NK, pero segundo cuando él detecta que es un microorganismo de hábitat intracelular, porque él induce la diferenciación de la TCD4 hacia TH1. Entonces la IL-12 para intracelular, la IL-6 para extracelular. Las otras son constantes, la IL-8 es quimiotáctica y la IL-1 y la TNF son citocinas proinflamatorias. Ellas activar el endotelio vascular. O sea, esas citocinas también producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, pero lo de activar el endotelio vascular se refiere a que ellas, no sé si eso lo vieron en citocinas, si llegaron hasta allá, a que ellas, en donde se estén produciendo, inducen la expresión en el endotelio vascular de moléculas de adhesión, que son moléculas que van a permitir a las células del sistema inmune adherirse al endotelio y atravesarlo, pasar del interior, o sea, del espacio intravascular al espacio extravascular. Ya vamos a ver eso. Ajá. Todos estos son efectos locales, efectos que se producen
sitio donde se están liberando las citocinas. Pero estas tres que están aquí también tienen efectos sistémicos, es decir, que se producen a distancia del lugar donde se están sintetizando las citocinas. A distancia quiere decir efectos generales, efectos sistémicos, efectos endocrinos. Con esta palabra creo que fue que la vieron, endocrinos. Y esos efectos sistémicos los vamos a ver también ahorita para salir. Pero entonces acuérdense que las células del sistema innato tienen efectos locales y efectos sistémicos. Los efectos locales, ya lo vamos a ver, ya lo nombramos aquí, pero lo vamos a ver. O sea, el efecto final es la provocación de inflamación. Dale la siguiente. Ajá, fíjense que esto está atravesado aquí para recordarles que aparte de que se está produciendo IL-1 y TNF, también se están activando mastocitos por el sistema complemento, porque esto no es que primero ocurrió lo del complemento y después vamos por el fagocito, no, todo esto está ocurriendo simultáneamente, la activación del complemento y el reconocimiento por macrófagos tisulares. Entonces, simultáneamente a que se está produciendo IL-1 y TNF, que son proinflamatorias, también se están liberando los mediadores que vimos hace rato del mastocito. Dale la siguiente. Ajá, entonces fíjense aquí, aquí están los mediadores preformados y los mediadores neoformados, pero estos son mediadores del mastocito. Nos volvimos a salir un poquito de la secuencia. Fíjense aquí, el principal mediador neoformado es la histamina, que provoca vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la contractura de la musculatura lisa, si se está en bronquio, si se está en intestino. También hay factores quimiotácticos para neutrófilos, eosinófilos, dependiendo del patógeno que está ingresando, y también hay enzimas que se liberan ahí en el tejido. Los neoformados, esto no se lo voy a preguntar, pero los neoformados, ¿cuáles eran? Principalmente las prostaglandinas por la vía de la ciclooxigenasa y los leucotrienos por la vía de la lipooxigenasa. Entonces son varios tipos de leucotrienos, son varios tipos de prostaglandinas, yo no sé dónde ustedes ven eso, pero en alguna parte lo tienen que ver. No sé si en fármaco o en fisiología, en alguna parte tienen ustedes que ver, hablar de prostaglandinas y esto. Y estas cosas. Entonces yo no les voy a preguntar qué prostaglandinas, qué leucotrienos, no. Aquí todos para ustedes van a ser iguales a este nivel. Pero recuérdense que son mediadores producidos por el mastocito en el momento de la respuesta inflamatoria. Ajá. Este es el nivel que bloquean los esteroides, la fosfolipasa. O sea, los esteroides impiden la producción tanto de esta rama como de esta rama. Y de la ciclooxigenasa son los antiinflamatorios, los que llamamos no esteroideos. Todo lo demás es pocotón de antiinflamatorios. ¿Y cuáles? Y estos que están aquí, de la lipooxigenasa, antes no había, que son los que producen leucotrieno. Antes no había inhibidores, ahora sí. Son el Montelukast y los que se usan para los asmáticos. Porque los leucotrienos, estos son los principales responsables del broncoespasmo en los pacientes asmáticos. Entonces, ya ahora sí se utilizan en tratamiento de pacientes asmáticos, pero yo no les voy a preguntar eso. Dale la siguiente. Ajá, entonces estamos aquí. Entonces todas estas moléculas que se están produciendo en el sitio, las moléculas inflamatorias, ya te va a echar gasolina. Todas las moléculas que están aquí tienen estos efectos principalmente. Aumentan el diámetro vascular, aumentan la permeabilidad capilar, ¿verdad? Por eso se permite el paso entre una célula y la otra, y aumenta esta cosa que dice aquí, la expresión de moléculas de endotelio vascular. Entonces, ¿qué pasa en los vasos que están cercanos a un sitio inflamado?
Fíjense aquí, primero el vaso se dilata, aumenta su diámetro, ¿verdad? Aumento del diámetro vascular, aumenta la permeabilidad capilar. Y en tercer lugar, el endotelio cercano a un tejido inflamado y en el tejido inflamado comienza a expresar una cosa que se llama moléculas de adherencia o moléculas de adhesión, que son estas señoras que están aquí. ¿Qué pasa? Que ellas son las que van a permitir el paso de una célula a través del endotelio y hacia un tejido. Si no, la célula no puede atravesar. Entonces, por eso les dije que la inflamación era la manera en que el sistema inmune llevaba sus componentes hacia el sitio donde se necesitan. Entonces, ¿aquí qué pasa? La célula, aquí está un linfocito, pero imagínense que es un neutrófilo, que es la primera célula que acude o que llega al espacio, al tejido infectado o al tejido inflamado. Es la primera que llega. Pero en un tejido sano no hay neutrófilo. ¿Pero qué pasa? El neutrófilo viene circulando, ¿verdad? Empujado por el flujo de corriente sanguínea, por lo que uno llama el eje central del vaso. ¿Qué pasa? Que en el sitio inflamado, la dilatación del vaso, es decir, el aumento del diámetro, hace que se enlentezca el flujo sanguíneo y las células pueden chocar con el endotelio, pueden interaccionar con el endotelio. Si este endotelio tiene expresión de moléculas de adherencia, el neutrófilo se agarra de ellas. Moléculas de adherencia hay muchas. Hay unas que también trabajan como un receptor, como su ligando. Tienen su receptor o su ligando en el neutrófilo, en linfocitos, dependiendo qué célula va a atravesar el tejido. Entonces, ¿qué pasa aquí? El neutrófilo, que es el primero que va a llegar al tejido, se agarra de estas moléculas de adherencia y de esa manera el neutrófilo es una célula muy móvil porque él emite pseudópodos y de esa manera se escurre entre dos células endoteliales e ingresa al tejido. Dale la siguiente, que sí está un neutrófilo, que es esta lámina que está aquí. Este sí es un neutrófilo. El neutrófilo tiene carbohidratos que son ligandos de esas moléculas de adherencia que se expresan en los endotelios inflamados. Entonces, ¿qué pasa? La expresión de esas moléculas hace que el neutrófilo, él va empujado por la corriente sanguínea, pero él se va agarrando. Donde estén expresadas las moléculas de adherencia, él como que se fuera agarrando y soltando, agarrando y soltando. Y de esa manera él va caminando sobre el endotelio. Estamos hablando de la parte de inflamación, ¿no? Porque volvimos al proceso de inflamación. Entonces, él va rodando sobre el endotelio. En el punto donde él debe cruzar, y él lo va a hacer siguiendo el gradiente de concentración de los estímulos quimiotácticos que se estén liberando en el tejido. Aquí están representados por la IL-8, los puntos verdes, en el tejido. Donde él encuentre la mayor concentración del estímulo quimiotáctico, él va a atravesar. Él viene rodando, pero llega un momento en que él se detiene y él atraviesa entre dos células endoteliales e ingresa al tejido, atraído por ese estímulo quimiotáctico, por el gradiente de concentración del estímulo quimiotáctico. Y ya en el tejido, él comienza entonces, sigue avanzando, gracias también a presencia de moléculas de adhesión que hay en los tejidos, él sigue avanzando hasta la fuente del estímulo quimiotáctico. Y ahí entonces él comienza a ejercer su función, que es la de fagocitar, porque es lo único que puede hacer aquí el neutrófilo. Entonces, esto de selectina, integrina, quimiosina no se los voy a dar. Este paso de neutrófilos a través del endotelio recibe el nombre de diapédesis, el paso entre dos células endoteliales. Dale la siguiente, que esto es lo mismo con otra lámina.
Entonces ya el neutrófilo llegó al tejido. Ahora vamos a ver, ahora seguimos viendo a ver qué pasa. Estos que acabamos de ver son parte de los efectos locales. La reacción inflamatoria que se genera por los mediadores del mastocito y por la citocina permiten el paso de las células como el neutrófilo, como monocitos, para que haya más macrófagos y ejerzan su función en la respuesta innata, que es el de la fagocitosis. Esos son los efectos sistémicos. La inflamación que se genera ahí, la inflamación local es un efecto sistémico, local. Pero acuérdense que dijimos que también había efectos sistémicos. La IL-1, el TNF-alfa y la IL-6 tienen efectos sistémicos porque donde ellas se están produciendo, dependiendo de la concentración que alcancen, pueden tener efectos en órganos a distancia. Por ejemplo, estas tienen efectos redundantes. En este sentido, redundante. Por ejemplo, a nivel de aquí, de hipotálamo, el sistema nervioso central, ellos inducen aumento de la temperatura corporal. Entonces son las citocinas que producen la fiebre. En médula ósea aumentan la movilización de neutrófilos, porque los neutrófilos son células que mueren y se producen a diario por miles. El neutrófilo es una célula de vida corta, muy corta. Entonces, la mayor parte de la maquinaria de la médula está dedicada a fabricar neutrófilos. Entonces, se aumenta el número de neutrófilos que se liberan a la corriente sanguínea porque se están necesitando en el tejido. A nivel de hígado, en hepatocito, estimulan la producción, la síntesis de unas proteínas que reciben el nombre de proteínas de fase aguda. Provocan liberación de moléculas para obtener más energía a nivel de tejido muscular y graso, y estimula la migración de células dendríticas a ganglios linfáticos para que ese antígeno llegue a ser reconocido por los receptores linfocitarios y se inicie la respuesta adaptativa. Cada uno de estos efectos tiene su porqué, que es lo que vamos a ver. Dale la siguiente. Fíjense, esto es en referencia a las proteínas de fase aguda. Aquí está la proteína C reactiva, la que estábamos hablando ahorita. Es una proteína de fase aguda. ¿Qué pasa con estas proteínas? Normalmente todos las producimos. Todos producimos actoglobina, factores de coagulación, proteína C reactiva, amiloide, las surfactantes. Todos producimos normalmente esas proteínas. ¿Qué pasa? Que se encontró que cuando hay una infección o una inflamación, esas proteínas aumentan mucho su concentración. Aumentan más de 100 veces la concentración normal en circulación, en sangre, en plasma, en suero, como lo quieran llamar. Antes no se sabía por qué, pero se llamaron proteínas de fase aguda y a la respuesta se le llamó respuesta de fase aguda. No se sabía por qué aumentaban, pero luego de cesar la infección o la inflamación, ellas volvían a la normalidad. Entonces se encontró, dale la siguiente, o sea, para muchas ya se conoce el efecto del por qué, su concentración. Dale, esa es la siguiente, ¿no? Y es que muchas funcionan como oxonina, es decir, se pegan a los microorganismos, y el macrófago y el neutrófilo las pueden localizar más fácilmente, unirse a ellas e ingerirlas. En este caso, aquí esta es la lectina de unión amanosa, esta que en forma de pentágono es la proteína C reactiva. Tienen afinidad por componentes del patógeno y vamos a decir que lo oxonizan también. Se pudiera decir. Como las inmunoglobulinas que señalaban, pues. Otras son capaces de activar complemento, como por ejemplo la lectina de unión amanosa, de manera que todas ya tienen su razón de por qué se producen. Dale la siguiente a ver qué viene. Vamos a terminar con fagocitosis y dejamos NK para el jueves próximo, porque no me van a entender nada. Es mucha información. Entonces, ya tenemos el macrófago en el tejido, ya llegó el neutrófilo porque vimos que llegaba por el efecto
mediadores inflamatorios que se estaban liberando, ¿verdad? Pasaban del vaso hacia el tejido. Ya en el tejido, ellos lo que van es fagocitar. Entonces, recuerden que células fagocíticas en el sistema inmune solamente existen dos tipos. Hay muchas células que pueden endocitar, pero cuando yo digo fagocitosis es endocitar para destruir en el interior el microorganismo por los mecanismos que ya vamos a ver. Absorción y después destrucción. Eso solamente tienen las células fagocíticas, las polimorfonucleares y las mononucleares. Las polimorfonucleares es el neutrófilo. Ese mecanismo también la tiene El basófilo- TCD8, ¿verdad? Ese mecanismo ¿De fagocitosis? No. TCD8, no. No. Porque No, el no, ejercicio no. tóxico es que yo te tiro todo. Más bien, exocita, vamos a O decir. sea, yo te tiro todo, pero no te consumo para destruirte. Yo te tiro todo lo malo. O sea, fagocitosis es básicamente destruir y devorar. Sí, ingerir y devorar y destruir. Porque, por ejemplo, el linfocito B también endocita, pero es para presentar los antígenos. El objetivo es presentar los antígenos al linfocito T. Ajá. Entonces, células fagocíticas hay solo estas dos, el polimorfonuclear neutrófilo. El eosinófilo tiene la maquinaria, pero no lo hace porque el eosinófilo enfrenta parásitos grandes y no los puede fagocitar, no los puede ingerir. Y el basófilo no tiene la maquinaria para hacer eso. Entonces, de los polimorfonucleares, solo el neutrófilo puede ingerir y destruir, como dice aquí, como dijo Luis. Ese es mi teléfono. Y de los mononucleares, el monocito y el macrófago. Dale Pausa. Dale la siguiente. No, la siguiente. Esto solamente para recordarles lo que pasa es que como yo dije que terminaba a las 11:30. Esta es la siguiente. Sí. Ajá. El neutrófilo y el macrófago. El neutrófilo y el macrófago hacen la fagocitosis de manera idéntica. Utilizan los mismos mecanismos de destrucción. El macrófago y el neutrófilo. Sin embargo, los dos tipos celulares son muy diferentes. Vamos a ver qué les digo aquí que no sea que no los complique. Los dos se originan, ¿verdad?, del precursor en médula ósea. Esta es médula ósea, sangre y tejido. Ajá. El neutrófilo emerge de médula ósea como una célula ya madura. Ya no sufre ningún cambio posterior. Tiene vida media corta y vive para fagocitar, ¿verdad? Él pasa a tejido solo si es atraído por un estímulo inflamatorio, quimiotáctico, ¿ya? Infeccioso. Si no, él muere en sangre. Él dura 1-2 días apenas en sangre y muere por mecanismo de apoptosis fisiológica. A menos que se haya reclutado a un tejido, él pasa al tejido, pero ahí igual. Dura 1 o 2 días, 3 máximo 3. Entonces su final es el fagocitando mismo y por la muere. fagocitosis. Ajá. En cambio, el monocito macrófago, la célula mononuclear, emerge de médula ósea como monocito. Y él sí sufre cambios posteriores, porque cuando él pasa al tejido, ya pasa a llamarse macrófago y sufre cambios morfológicos para adaptarse al tejido donde él va a residir de ahora en adelante, porque es una célula de vida larga. Ahí sí dura semanas, meses, incluso se dice que hasta puede durar años en un tejido, un macrófago. Y prácticamente en todos los tejidos hay macrófagos. En el sistema nervioso central reciben el nombre de células microgliales. En hígado son las células de Kupffer, las de los sinusoides hepáticos. En pulmones hay macrófagos en alveolos, en vasos también, en ganglios. En riñón son las llamadas células del mesangio, en piel son células de Langerhans, en conectivos son histiocitos, en tejido óseo son los osteoclastos y en cavidades serosas también hay macrófagos tanto en
cavidad peritoneal. Entonces, en todos los tejidos hay macrófago. En tejidos normales, lo que no hace el neutrófilo solo pasa a un tejido si es atraído. Entonces, el macrófago, si vive en tejidos, tiene vida media más larga y si sufre transformaciones posteriores, porque los macrófagos en cada uno de estos sitios tienen una morfología diferente. Se llaman macrófagos, pero sufren cambios que le van a permitir adaptarse al medio, al ambiente donde él está ubicado. El neutrófilo no sufre eso. Dale la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los pasos del proceso de fagocitosis? En primer lugar, este es el fagocito, esto es lo que va a fagocitar. Quimiotaxis, el fagocito, sea macrófago o neutrófilo. Ya aquí voy a hablar de fagocito. Sea neutrófilo o macrófago, él tiene primero que llegar al sitio y eso lo va a ser atraído por los estímulos quimiotácticos. Adherencia vía. La adherencia que puede hacer a través de osonina, a través de receptores que reconocen patrones moleculares. Si es un macrófago, si es oxonina puede ser C3b, el que media ahí la adherencia, pero esa adherencia de las dos superficies celulares estimula al citoesqueleto. Hay un reordenamiento del citoesqueleto y la célula empieza a emitir pseudópodos que internalizan en una vacuola que se llama fagosoma. Internalizan al microorganismo en una vacuola que recibe el nombre de fagosoma. Posteriormente, estas estructuras que tanto neutrófilo como macrófago tienen son lisosomas, son estructuras vacuolas cargadas de enzimas. Unen su membrana con el fagosoma y vacían el contenido dentro del fagosoma. Pasa a llamarse fagolisosoma. ¿Qué es el proceso de destrucción? Fagolisosoma, cuando los lisosomas vierten el contenido enzimático en el interior del fagosoma. Y luego sigue el proceso entonces de digestión de ese microorganismo por los mecanismos que no sé si voy a dar ahorita. De degradación. O lo vemos en la próxima clase. Dale la siguiente. Ajá, este es el mecanismo del zipper. Del fagosoma, se llama mecanismo del zipper, porque dice que si el patógeno está recubierto de oxoninas, este es el macrófago, el rosado, él va englobando al macrófago como los dientes de un cierre, uniendo el receptor con la oxonina, hasta que termina englobándolo, pero pasemos ya. ¿Qué hora es ahorita? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y el próximo jueves vemos, no voy a dar chance. Terminamos esto y vemos la parte que termina que nos falta de innata, pero tenemos que ver MHC y deberíamos ver adaptativa de una vez. O sea que el próximo jueves Desde temprano. está pesado. Desde las 8 de la mañana.